retomamos los desayunos virtuales con los socios del Club CEO. En esta ocasión doy la bienvenida a Enrique Meyer, que no sé por qué, Enrique, siempre te he cambiado de nombre. Te llamaba Jorge, me acuerdo al principio, Jorge. ¿verdad? Tendrás cara de algún Jorge que conocía en otra vida, no sé. Bueno, Enrique, bienvenido. De Jorge Ruiz, quizás. Será. Bienvenido a este rinconcito que lo que queremos es, bueno, pues descubrirte como persona, como líder, como socio del club y bueno, pues cuéntanos, siempre hago la primera pregunta es si tenías algún apodo de pequeño. Vale. Bueno, buenos días, gracias por la invitación en primer lugar. De pequeño, hay algunos que todavía sobreviven, pero uno de los más divertidos, que por suerte duró poco, bueno, como saben, soy argentino, y hay un prócer argentino de la Revolución que se llamaba Derqui, y decían, mis compañeros se divertían diciéndome que yo me parecía a él en ¿Es aquella así? época. Ese fue uno de los apodos que tuve temporarios, ¿Pero pero físicamente o después, por carácter? físicamente, no, Físicamente. físicamente. Sí, sí, sí. En aquella época tenía pelo. Sí, Y, solemos tener de pequeños, es lo que pasa. y luego ya no, me dicen Henry, que es el más común. La mayoría de mis amigos, todos me dicen Henry. Y otros me dicen Quique. Así que son los dos apodos que sobrevivieron en el tiempo. Muy bien. ¿Y con cuál te sientes más cómodo ahora de mayor? Y a mí me gusta Henry, de hecho en WhatsApp lo tengo como Sí. Henry, porque mi familia, mi mujer, mis amigos más íntimos me dicen Henry, entonces me identifico más con ese, ¿no? En Pues general, lo siento más formal. a partir de ahora, si me lo permites, te vuelvo a Claro, bautizar. ¿Eh? vale, vale, Eh, sí, 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 sí. Me gusta. Henry, y cuando eras joven, chaval, allí por Argentina, eh, ¿qué pensabas ser de mayor? ¿Qué aspiraciones tenías? ¿Qué sueños tenías? Y, bueno, cuando era chico, incluso hasta avanzada la adolescencia, quería ser piloto de guerra. Esa fue mi vocación Top Gun inicial. hizo, Top Gun hizo mucho daño, ¿eh? Sí, sí. Y me sigue gustando, me sigue encantando. Pero cerca de los 14 me crucé accidentalmente con el mundo de la publicidad y bueno, me encantó y terminé decantando por la publicidad ya incluso desde esa edad, ¿no? Así que ahí se dio la divergencia en el camino. Si no, ¿Y, posiblemente hubiese terminado siendo piloto. y cuál fue tu primera experiencia con el mundo de la publicidad? ¿Qué hiciste? ¿Te acuerdas tu primer Sí, 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 proyecto? claro. Sí. Bueno, yo tenía 14 años y los veranos en Mar del Plata. Mar del Plata es una ciudad como si fuese aquí Valencia, ¿no? Es una ciudad costera de playa donde se va a veranear generalmente. Yo me crié ahí, viví hasta los 18. Y en el verano trabajaba en una disco repartiendo tarjetas, ¿no? Como relaciones públicas. Y un día, tomando un café con el dueño de la disco, él se encontró con un amigo de él, que era el gerente de una empresa textil, que tenía la licencia para producir las marcas Calvin Klein, Guess, Wrangler, Fiorucci, bueno, distintas marcas a nivel internacional, y necesitaba una persona que coordine los desfiles y las fiestas que hacían las marcas en Mar del Plata. Y bueno, me recomendó a mí el dueño de la disco y ese fue mi primer trabajo. Tenía bueno, ya había cumplido los 15 años, era muy joven, pero siempre parecí más grande de la edad que tenía. Y a partir de ahí empecé a tomar contacto con el mundo de la publicidad, básicamente bueno, con los desfiles, con los modelos, las fiestas y bueno, lógicamente a esa edad me encantó todo ese mundo y si bien todavía estaba en el colegio, a partir de ahí empecé a ir a la biblioteca pública de Mar del Plata a leer libros para aprender sobre publicidad y sobre marketing y demás, hasta que una vez que terminé el colegio me fui a Buenos Aires a estudiar publicidad. Pero esa fue mi primera experiencia de muy joven. Háblame de
de Buenos Aires, de tus estudios que estudiaste? ¿Qué recuerdos tienes de aquella época? Sí, bueno, el primer recuerdo de Buenos Aires, Mar del Plata, si bien es una ciudad importante, es una ciudad del interior, y Buenos Aires es una ciudad muy grande, es una ciudad con mucho movimiento, un poco avasallante si uno no está acostumbrado al ritmo que implica una ciudad como esta, ¿no? Con el tiempo y luego viajando, fui descubriendo que Buenos Aires realmente es una de las grandes capitales del mundo. Tú piensas que en el área metropolitana conviven aproximadamente unos 16 millones de personas, ¿no? En 60 kilómetros cuadrados. Con lo cual, con todas las vicisitudes que tiene Argentina como país y la cultura y su infraestructura y demás, hace que sea un poco caótica, muy variopinta en cuanto a los perfiles, en cuanto a la dinámica. Y yendo con 18 años a estudiar a Buenos Aires, me encontré con una ciudad muy impersonal, muy complicada, pero bueno, con todo el entusiasmo y las ganas de hacer lo que yo sentía que quería hacer y que no tenía dudas de que me iba a ir bien porque era mi vocación, ¿no? Así que así viajé a estudiar publicidad en la Universidad del Salvador, que es de los jesuitas. Y mi primer año en realidad no fue en Buenos Aires propiamente dicho, sino porque no tenía dinero para pagar alquiler y demás en la ciudad. Entonces vivía en otra ciudad a unos 60 kilómetros, así que tenía que viajar todos los días ida y vuelta el primer año para asistir a la universidad. Ya a partir del segundo año, con lo que trabajaba, unos ahorros y lo que me ayudaban mis padres, ahí he podido alquilar y ya me quedé a vivir en Buenos Aires hasta hace unos años. Así que esos fueron mis Y primeros comienzos con la ciudad. terminas la universidad y ¿cuál es tu primera experiencia laboral? Bueno, mi primera experiencia laboral ya había comenzado, en el caso que te comenté de muy chico, ¿no? A Sí, los bueno. 15 años, y a los 21 puse la agencia, o sea, mi propia agencia. Hasta los 21 trabajé para estas marcas, sobre todo para marcas de moda, y después trabajé para otras agencias locales, también haciendo campañas, sobre todo promocionales, en el verano, porque durante el invierno estudiaba, básicamente, no trabajaba. Pero a los 21, cuando todavía cursaba el tercer año de la universidad, puse la agencia, digamos, la fundé con mi nombre y demás, pero era el piso donde vivía y no tenía ningún empleado ni nada. Y bueno, así entre tantos, digamos, intentos de que me reciban y demás en empresas, conseguí que me atiendan en una, que era el grupo Campbell's, el de la sopa, y se hizo un concurso y lo gané y ese fue mi primer cliente, que fue para el lanzamiento de B8, B8, que es una bebida de 8 vegetales muy famosa en Estados Unidos porque es con la que preparan los Bloody Mary, que tiene muchísimos años. Y el lanzamiento en Argentina lo hice yo. Ese fue mi primer proyecto como agencia. Y tenía 21 años recién cumplidos. Y con la anécdota de que en realidad cuando gané el proyecto y teníamos que firmar el contrato, todavía no había cumplido los 21, faltaba un mes. Y por esas situaciones que tiene la vida, el que firmaba, que era el vicepresidente de la compañía, tuvo que viajar y regresó justo después de mi cumpleaños, con lo cual yo pude firmar como mayor de 21 años, si no iba a tener un problema. Anda. Oye, ¿y quién fue tu primer empleado, Enrique? ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo porque fueron dos y siguen siendo muy amigos míos, a pesar de que ya no trabajamos juntos, pero eran dos diseñadores gráficos. Esos fueron mis primeros empleados. Y yo los había Bueno, conocido porque para una agencia en la que yo había trabajado, ellos trabajaban allí, y en el momento que gané este primer concurso, ya ahí al poco tiempo veníamos con ganas de hacer cosas juntos y ahí ya tenía la oportunidad de empezar a montar mi propia oficina y de contar y de necesitar tener recursos propios. Así que me los traje a ellos y fueron mi primer equipo. Y estuvieron ya, conmigo cerca de 15 años. qué bueno, qué bueno. Ya verás que bien hilo. ¿Cómo te gusta montar tu equipo? ¿En qué te fijas cuando vas a contratar a alguien, cuando necesitas perfiles y tal? Y dices, joder, yo lo que busco en la gente es ¿qué? Bueno, son varias cosas. Lo primero es que haya feeling, ¿no? Que me sienta cómodo y que me den ganas de compartir una cerveza y charlar de cualquier cosa.
no solamente de trabajo, ¿no? Que la conversación fluya y que haya conexión. Después, lo que más me fijo es la actitud, ¿no? Sobre todo que compartamos una misma visión, valores, formas de proceder, de hacer las cosas. Y en tercer lugar me fijo en la parte más de experiencia y conocimiento, pero no es la prioritaria, porque eso se entrena y de hecho la mayor parte de la gente que trabaja en la agencia es gente que ha comenzado en los puestos más bajos y que hoy tiene, digamos, puestos de responsabilidad. Por ejemplo, el director financiero entró como cadete hace 27 años. Qué bueno. La responsable de compras, que es la directora de compras, entró como recepcionista hace 24 años. Entonces, las posiciones, más que nada, las busco con una visión de integrar, de sumar gente a lo que en el tamaño, en la dimensión de la empresa que yo tengo, que es pequeño, ¿no? Hemos ido variando de entre 45 y 90 empleados a lo largo de los años, sean integrantes de esta familia ampliada, ¿no? De alguna manera yo lo siento así, como que es una segunda familia y en ese sentido la calidad humana yo la priorizo sobre la calidad profesional. ¿Qué, qué diferencias ves? ¿Ha cambiado tu forma de liderazgo de cuando estabas en Argentina? Bueno, sigues llevando desde España tu empresa argentina, pero a nivel carácter, ¿te cambia el carácter cuando tienes reuniones en Argentina y las tienes con tu equipo en España? Eh, no, digamos, yo creo que lo que va cambiando todo en realidad, va cambiando el contexto, van cambiando los clientes, va cambiando la tecnología y va cambiando uno porque va creciendo, va madurando y las cosas se van viendo de una manera diferente. Cuando yo fundé la agencia tenía 21 años, hoy tengo 51, con lo cual pasaron 30 años y en esos 30 años ha habido muchos idas y vueltas, crisis, situaciones muy buenas y espectaculares, momentos malos, y todo eso ha sido parte de un proceso de aprendizaje. Y creo que en el rol de líder, un poco lo que he ido aprendiendo a ir dejando el protagonismo o cambiar el tipo de protagonismo, o sea, dejar un poco el ego, en vez de pretender que las personas se adapten a mi forma de pensar y de ver y de sentir la empresa, tratar de hacer brillar a la propia persona con su propia individualidad y entender que cada uno de ellos puede ser igual o mejor que yo en distintas áreas, ¿no? Entonces es como un proceso de delegación progresivo en el cual creo que la culminación tiene que ver con el hecho en el que uno se hace un poco más invisible y que todas esas personas que has ido formando y que te han ido acompañando o nos hemos acompañado mutuamente en ese proceso, ocupan un rol de liderazgo actual y de gestión de la agencia, ¿no? Y ese es un poco el resumen y el momento en el que me encuentro hoy, ¿no? Con una segunda línea muy senior, muy bien establecida y que maneja la agencia prácticamente como yo lo haría o mejor, sin necesidad de que yo esté al mando como capitán ahí tan visible, como he estado al Bueno, principio, ¿no? a eso le llaman la cultura, ¿no? La cultura de la empresa dicen que es lo que hacen tu equipo cuando tú no estás en la empresa. O sea, que realmente ese es trabajo del líder, ¿no? Crear esa cultura. Em, háblame un poco del trabajo de la agencia. ¿Es como en las películas, realmente? Bueno, sí, a veces es como una película motivacional, a veces es como una película cómica y a veces es como una película de terror. Depende el momento. Tiene algo de Mad Men como la serie. Quizás no tiene el glamour que tenía en la década de los 50 y los 60, o por lo menos hoy ya no lo tiene. Pero sí, la verdad es que trabajar en creatividad y el contexto en el que nos manejamos es un contexto que mucha gente cuando lo ve desde afuera resulta quizás un poco, digamos, a veces genera envidia, pero porque también se desconoce la parte negativa, si quieren, no sé si es negativa, pero el nivel de exigencia que requiere tener que responder con tiempos y demás en un trabajo tan, digamos, eh, difícil como es el de las ideas, ¿no? Entonces uno tiene que encajar con presupuestos, con limitaciones legales, con limitaciones técnicas, bueno, con definir estrategias que luego sean efectivas y que eso tome vida de una forma original y que genere resultados.
Y lograr hacer eso en un tiempo determinado, al mismo tiempo que trabajas para muchos clientes, simultáneamente, es complicado porque representa mucha presión y las agencias, nuestro principal recurso son los recursos humanos, y esa presión con el tiempo termina generando mucho desgaste. Entonces, para compensar esos momentos de alta presión y también para fomentar los procesos de creatividad, tenemos la parte positiva, que es la que muchos ven, que es que tú vas a las oficinas y bueno, y hay piscina, y hay metegol, y hay alguien que va a hacer masajes, o sea, parece más un spa que una oficina, tiene mucho de descontracturado, pero la realidad es que eso se necesita para compensar todo lo anterior, ¿no? Pero en su conjunto, la realidad es que el compartir todos esos momentos, tanto de tensión como de relajación, hace que el equipo logre una cohesión realmente muy buena, y eso es lo que hace la diferencia cuando hay que apretar el pie en el acelerador y cuando hay que quedarse 2 noches o 3 noches sin dormir para llegar bien Te he con una perdido. campaña. Hola, hola, hola. Enrique, te he perdido el audio. No sé los demás. A ver, pues soy yo Sí, entonces. sí que se oye, ¿eh? A ver. Se oye Nosotros bien. yo sí oigo también. Sí. No Yo sé también si... lo A ver, oigo así. Enrique. Se oye, se oye. Ah, ya está, ya está. Vale, 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 vale. Perfecto. Era yo, se han debido acabar las pilas del pinganillo. Eh, Vale. eh, eh, mientras hablabas, estaba pensando, tú has sido o eres el director creativo de la agencia. Sí. Bueno, que se pueda contar, que no sea ningún secreto de empresa. No, no hay secretos en esto. ¿Cómo hacéis esos procesos creativos? Eh, a ver, son dos preguntas en una, ¿eh? ¿Cómo inicias esos procesos de creación de la idea y tal? Y después, ¿cómo manejas el ego de la gente? Bueno, pues de los creativos. Yo creo que tiene que ser difícil, ¿no? Esta gente tan creativa y tal, que a lo mejor, no sé, se elevan demasiado y eso en una oficina con otra gente similar, ¿no? Pues hay que ir sujetándolos. ¿Cómo gestionas esto? Bueno, por un lado, si bien mi función es la director general creativo, para los creativos, que son solo creativos, yo soy un marketinero. Y para los marketineros yo soy un creativo. Entonces, el primer punto de partida en la gestión es definir la estrategia, que ese es uno de los trabajos principales que hago yo como director creativo. La gente muchas veces piensa que en las agencias de publicidad solo se piensan ideas, pero la realidad es que las ideas están en función de una estrategia. Y lo primero que se piensa y la primera idea tiene que ver con estrategias, no tiene que ver con creatividad publicitaria. Entonces, cuando uno toma un briefing de un cliente, muchas veces nuestro trabajo es no solamente darle vida a lo que el cliente busca, sino hacerle ver al cliente qué es lo que realmente necesita. Porque no siempre lo que el cliente quiere es lo que el cliente necesita. Entonces, en ese punto hay un trabajo de screening, de análisis estratégico y donde se marca el norte. Una vez que ese norte está claro en términos de hacia dónde debemos ir por competencia, por objetivos y demás, comienza el trabajo del creativo. Y el trabajo del creativo es un trabajo complejo porque el perfil del creativo promedio es un perfil de una persona que se siente artista, pero reniega del capitalismo. Entonces es bastante complicado, ¿no? Porque trabajar en marketing y renegar del capitalismo es contradictorio, pero gestionar eso es difícil, ¿no? Es como que vienen con la remera de la camiseta del Che Guevara y revolución y demás, y no limitaciones, y vamos con las ideas. Entonces tratar de gestionar eso para encauzarlo y que tenga un resultado efectivo en términos de negocio es el desafío principal de un director general creativo. Por eso la dirección general creativa tiene mucho más que ver con marcar los límites de la estrategia, dar un sentido de dirección y enmarcar las ideas dentro del contexto de lo que la marca o la empresa necesita y lo que sea efectivo en términos de negocios, ¿no? Luego es la gestión de recursos como cualquier otro recurso, con sus cosas buenas y sus cosas malas, pero con la particularidad de que los recursos creativos tienen cierta fecha de vencimiento en el sentido de que el perfil natural de creativo es un perfil de búsqueda permanente y de que muy pocas veces se siente cómodo estando mucho tiempo en un lugar. Por eso hay mucha rotación, ¿no? Necesitan cambiar de clientes, necesitan cambiar de contexto, necesitan cambiar de agencia. Entonces, la retención del talento creativo es un desafío
también cuando la agencia quiere retenerlo, porque no siempre se quiere retener. A veces la agencia también quiere renovar enfoques, renovar perfiles. Entonces es uno de los recursos que más rotación tiene dentro de las agencias, ¿no? No tanto los demás, los de gestión de cuentas o planificación, producción, son recursos que se sostienen en el tiempo. Y Enrique, y confiésanos algunos errores, algunos gazapos que son básicos para aprender, ¿no? Pero que todos cometemos. Y alguno que tengas ahí todavía la espinita de, joder, aquí metí la pata, me equivoqué un montón. Sí. Grandes metidas de pata trabajando con empresas multinacionales es difícil porque todos los procesos de decisión son colegiados. O sea, son muchas las personas, somos muchas las personas que opinamos y antes de tomar una decisión, ¿no? Nosotros trabajamos con compañías muy grandes, como Adidas, como Unilever, como Nestlé. Son compañías donde tienen ya los procesos estandarizados en la toma de decisiones y nada se toma por impulso ni lo decide una única persona, con el cual cometer un error nunca es responsabilidad de uno y es muy difícil que sea un error importante, digamos, a estos niveles. Entonces es difícil encontrar un error grande que tú digas, bueno, ¿cómo he metido la pata aquí? Sí, hemos tenido casos de productos que no han funcionado y otros que sí, en algunos casos porque se han adelantado su tiempo, en otros casos porque quizás la diferencia entre los testeos y lo que es la percepción del mercado ha sido diferente, y en otros casos porque realmente un lanzamiento tenía como objetivo ver si realmente el producto era exitoso o no en el campo, ¿no? Con lo cual ahí ha habido de todo. Pero yo encuentro mucho más potencialidad de error a veces en los clientes que en las agencias, más que nada porque en el mundo del marketing, dentro de las empresas, hay mucha gente muy joven, ¿no? Que no tiene experiencia suficiente y que entra dentro de una inercia, sobre todo en las multinacionales, en la cual gestionan una marca casi como la venían gestionando antes, o sea, con un cronograma o con un calendario de acciones y demás, pero pocas veces paran la pelota y se ponen a pensar realmente si lo que están haciendo tiene sentido para la marca, tiene sentido en términos de competencia, si no conviene recalibrar y pensar las cosas, modificar la plataforma. Bueno, muchas cuestiones quizás que son más técnicas, pero que no se hacen esas preguntas. Y las agencias sí lo hacemos. Entonces a veces nuestro rol tiene que ver con casi como un psicoanalista de las marcas, ¿no? En el sentido de si realmente la marca está cumpliendo su función, si realmente hace honor a su significado, si lo comunica, si lo hace saber y lo hace valer de la forma adecuada. Y ahí es nuestro trabajo de lograr esa sintonía y de darle vida luego con ideas creativas, ¿no? Con lo cual, uno de los errores principales que yo veo es que muchas veces hay una diferencia entre el consumidor o cliente real y el que la empresa cree que tiene, ¿no? Muchos tienden a simplificar diciendo nuestro cliente es ABC1 o determinado rango etario de nivel socioeconómico, que en algunos casos es bastante claro de definir, sobre todo en los productos de alto valor. Pero muchas veces el comportamiento es bastante diferente a la realidad. Por ejemplo, en productos de consumo masivo, los productos más caros no necesariamente son comprados por la gente de mayor poder adquisitivo. Entonces, por ejemplo, en detergentes para la ropa, casi un 30% del volumen total que se vende de los detergentes premium lo compra gente de bajos recursos. La diferencia es el tipo de consumo que hace. Por ejemplo, le echan poco detergente por el perfume a la ropa de los padres y utilizan el más barato para la ropa de los niños. Y viceversa, gente de alto poder adquisitivo que compra los productos más baratos porque no considera que valga la pena gastar más en ese tipo de categoría. Con lo cual, hay muchas cosas que en la práctica se dan que son diferentes a lo que presupone muchas veces las marcas. Curioso. Enrique, dime 3 fortalezas tuyas que dicen tus amigos que tienes. Sí, bueno, que soy perseverante, cuando quiero algo voy a por ello, que no hago las cosas a medias, cuando digamos, me pongo en algo, me pongo a hacerlo al 100% y no lo hago así nomás, digamos, y no lo hago lo mejor que puedo.
Pero no me refiero a cuestiones de negocio exclusivamente, a cualquier cosa. O sea, si tengo que, no sé, arreglar algo o lavar los platos en mi casa, trato de hacerlo de la mejor manera posible, que queden perfectos. No es que lo hago así nomás y me saco el tema de encima. Entonces, esa es una característica quizás de mi personalidad, ¿no? Esa perseverancia y ese foco, ¿no? Yo me concentro mucho, me gusta mucho escuchar y me gusta mucho aprender, sobre todo. Me encanta aprender de todo, soy muy curioso. Entonces me gusta percibir permanentemente el mundo. Entonces siempre estoy en una actitud más de escuchar y de percibir que de hablar, excepto en los momentos que me toca hablar, ¿no? Pero en general, digamos, estoy más absorbiendo que emitiendo. Qué bueno. Oye, ¿y cómo tú que estás en el mundo creativo, innovando y tal, eh, sabes percibir, tienes como Spiderman, ese sentido arácnido de cuando tienes el momento ajá y dices, "Oh, coño, esta es este es el sitio, el punto de mira"? Sí, sí, eso te lo da un poco la experiencia, ¿no? Y la verdad es que no sé si hay una fórmula para eso. Son situaciones que se dan, como los americanos dicen el gut feeling, ¿no? Uno siente cuando las cosas hacen clic. Y sí, eso está claro, digamos, cuando una idea hace ese clic, sabemos que es una idea ganadora. Entonces, ese clic es la conjunción entre el objetivo, la necesidad, lo que es novedoso y lo que es valorado por el mercado. Entonces, cuando se logra eso, realmente se logran resultados excepcionales. Y no siempre, digamos, a pesar de que las campañas puedan funcionar en mayor o menor medida, casos que logren ese clic o ese momento ajá que tú mencionas, son pocos, porque son realmente relevantes y son llamativos, ¿no? Aquellos que ganan premios, aquellos que son reconocidos por la gente, los que te dicen, tú has hecho tal o cual campaña. Imagínate, nosotros hemos hecho casi 2000 campañas en estos 30 años, son un montón de campañas. Ahora, si te tuviese que mencionar las más importantes, son 10, 15, 20, no son 500, 700. Entonces, Ujú. realmente esos momentos son momentos contados. ¿Y tienes líneas rojas en el mundo de los negocios o en la vida? Dices, oye, esto para mí es innegociable y yo cuando hay cosas de estas no entro. Sí, para resumirlas a todas, no entro en situaciones en las que me pueda sentir incómodo o en las que siento que no se esté haciendo lo correcto. Ujú. Realmente eso, he dejado de trabajar con clientes por no sentirme cómodo con el cliente, no por ningún otro problema en particular, quizás por una cuestión de estilos, de feeling, y un poco el hecho de ser independiente siempre ha sido por eso, ¿no? De ser mi propio jefe, a pesar de que mis jefes son mis clientes realmente, pero también tengo la posibilidad de dejar de trabajar para ellos, o sea, siempre es un acuerdo mutuo de elección, ¿no? No es que Ujú. nosotros tenemos que hacer sí o sí lo que el cliente dice, porque el cliente nos contrata para que nosotros agreguemos valor, no para que seamos solamente una herramienta. Entonces, en la medida que nosotros nos sintamos cómodos y estemos en una relación de mutua satisfacción, genial. Cuando eso cambia por algún motivo, prefiero dar un paso al costado. Oye, y tú que has viajado mucho, bueno, pues en tu carrera profesional, confiésame, ¿tienes algún ritual cuando tenías que hacer la maleta, cuando, bueno, pues tenías que coger un avión, alguna manía? No, manía no. Ya, imagínate, solamente entre España y Argentina, desde el 2004 hasta ahora, viajo casi una vez por mes. Así que el otro día estaba calculando con mi hijo más pequeño que era como ir y volver a la luna, creo que eran 11 veces, más o menos. Solamente entre España y Buenos Aires, ¿eh? No cuento los viajes a otras partes del mundo. Pero no, la verdad es que lo tengo tan incorporado como rutina que la maleta la hago una hora antes de salir al aeropuerto. O sea, es cero, digamos, previsión y rituales. O sea, voy al aeropuerto, ya la mayor parte de los aeropuertos que son recurrentes, siempre lo mismo, o sea, de Madrid, Buenos Aires, New York, Londres o Miami, que son los más habituales, ya los conozco de memoria, entonces es muy mecánico todo lo que hago, ¿no? Generalmente voy haciendo otras cosas, voy con llamados telefónicos, voy con el tiempo justo para el check-in, para el embarque, me subo al avión, trato de dormir y es eso.
no tengo mayores rituales, ¿no? Como te decía antes, soy muy de focalizarme y cuando estoy focalizado en algo, el nivel de concentración que mantengo es muy alto y voy ahí por mi carril. Oye, ¿qué te habría gustado decirle ahora a ese Henry de 21 años que empezaba en la agencia? ¿Algún consejo le darías? Sí, posiblemente el primer consejo que le daría es que es más importante la rentabilidad que el tamaño de la empresa. Eso me llevó bastante tiempo darme cuenta, ¿no? Es como que al principio yo tenía casi la medida del éxito tenía que ver con la cantidad de empleados y el tamaño de la empresa y demás. Y llegó un momento, crisis argentina mediante, de esas que tenemos cada tanto, que me di cuenta que realmente lo importante no pasaba por ahí, ¿no? Y es un proceso que no es fácil, o por lo menos no fue fácil para mí, porque de alguna manera implica resignar ciertas cosas, ¿no? Y sobre todo cuestiones del ego, ¿no? Para centrarse en cuestiones mucho más utilitarias, si se quiere, que tienen que ver con el sentido de decir, bueno, vamos a centrarnos en lo que es la calidad, en lo que es nuestro core business y en aquello que mejor se adecua a lo que nosotros sabemos hacer y nos genera más rentabilidad. Y a partir de ahí empezamos a dejar de ser una empresa grande para empezar a ser una empresa más pequeña, mucho más centrada en lo que nosotros hacemos, que es estrategia y creatividad, y especialmente en hacer las cosas que nos hacen sentir orgullosos para clientes que nos gusta trabajar y sobre todo con niveles de rentabilidad que nos permiten a todos los que integramos la empresa tener una calidad de vida como la que creemos que merecemos. Ese es un poco el objetivo, ¿no? Oye, Y lo que Enrique, diría es eso. cuando bueno, pues las cosas se ponen difíciles y tal en la empresa, ¿qué te mantiene, qué te impulsa? No sé, te tomas 2 cafés para activarte, y además si son de Ricardo, mucho mejor, pero no, qué te continúa a seguir en la lucha? Eh, yo creo que hay algo que debemos compartir todos los que somos miembros de este club, que es el hecho de que, bueno, son muchas cosas, ¿no? Pero el optimismo creo que es una de ellas. O sea, ser emprendedor y ser empresario tiene que ver con tener esa sensación interior de que las cosas van a ir mejor, ¿no? Que siempre van a ir mejor, a pesar de que haya momentos difíciles. Y además de que las crisis, y yo estoy convencido de estos, son momentos de mucho aprendizaje y sobre todo donde se abren muchas posibilidades. A veces el ejercicio es dar un paso al costado y decir, ¿para qué pasa esto? ¿No? No por qué pasa esto, sino para qué. Y ver de qué manera nosotros podemos responder y adaptarnos a eso. Porque el cambio es algo que es permanente, digamos, el cambio más allá de que haya momentos que son rupturistas, ¿no? Que generan bisagras en la historia o en la tecnología y demás. Fuera de eso, el cambio es continuo, permanente. Lo que pasa es que muchas veces no lo vemos porque son pequeños cambios que se dan en forma cotidiana. Entonces, dar un paso para tratar de percibir eso y tratar de entender hacia dónde hay que redireccionar el negocio, en este caso, es un ejercicio que está bueno hacer y que a veces muchos no lo hacemos y tenemos nuestras excusas por falta de tiempo, por la coyuntura, por los problemas del momento y demás, pero creo que es necesario para poder resintonizar el sentido de la empresa y tomar decisiones para optimizarla, ¿no? Sobre todo, y para que mantenga su vigencia. Ese creo que es el principal desafío, ¿no? Ir adaptándose a los pequeños cambios en forma permanente. Como, Oye, como el sapo hervido, que dicen, ¿no? oye, Henry, ¿cómo te gusta desconectar? ¿Qué te gusta hacer para, bueno, pues para ordenar las ideas y estas cosas? Sí. Bueno, varias cosas. Me gusta mucho escuchar música y me gustan casi todos los géneros, no todos, pero con excepción de 2 o 3, pero me gustan casi todos los géneros. Entonces, en una playlist mía puedes escuchar a Pavarotti, a Beethoven o a AC/DC en la misma playlist. Así que es muy variado. Después me gusta mucho el cine, las series. Me gusta mucho hacer deporte. Así que también le dedico bastante tiempo al deporte y después, bueno, como todos, compartir con amigos, con la familia, sobre todo, la mayor parte de mi tiempo libre lo comparto con mi familia, que es lo que más disfruto, ¿no? Sobre todo con la actividad de los niños,
equitación, fútbol, bueno, las distintas cosas que hacen que lo compartimos con mi mujer y con ellos somos una familia bastante unida que compartimos todo entre todos, ¿no? Qué bien. Háblame de tus hijos, que van a coger el relevo pronto o no tienen esas inquietudes. No, por ahora no. El mayor está terminando periodismo deportivo. Él está ahora en Buenos Aires, se volvió a vivir a Buenos Aires, quiere terminar la universidad allí, tiene 22 años. Después Valentina, que tiene 15, ella está en cuarto del secundario, así que todavía no tiene del todo claro qué es lo que quiere. Por momentos dice que quiere ser veterinaria, así que ahí está todavía buscando su vocación. Y el más pequeño, bueno, tiene 8 años, así que todavía está bastante lejos. Quiere ser youtuber. O TikToker. Lo que quiere ser, claro. Así que todavía tiene bastante recorrido, ¿no? Para ver qué es lo que va a hacer de su vida. Pero por ahora ninguno pinta como que vaya a tomar el relevo, ¿no? Vamos a ver. No sé si es lo que yo quiero, la verdad, también, ¿no? O sea, si es que surge de eso, si es su vocación, genial. Pero no es que tenga un interés en particular en que alguno de ellos tome la posta. Oye, Henry, dime un rincón favorito donde te gustaría volver. ¿Y físicamente o metafóricamente? Física, física. Físicamente Físicamente. porque luego te ponen mentalmente te ponen a 100, ¿no? Sí, y a mí un lugar que me gusta volver de vez en cuando es al mar. O sea, al haber crecido en una ciudad con mar, para mí el contacto con el mar y sobre todo si no es verano, que está lleno de gente y demás, o sobre todo en primavera o en invierno incluso, caminar por la playa vacía y sentir las olas, no tanto el mar Mediterráneo, sino más el Atlántico, o sea, ver las olas, la fuerza del mar y demás, es un lugar que me encanta para todo, para relajarme, para inspirarme, para todo. La verdad que es un lugar, pero al mismo tiempo son muchos lugares, porque puede ser en el norte de España o en el sur, puede ser en Argentina, puede ser en donde sea, siempre y cuando esté el mar presente. Creo que esa conexión con el mar es una de las cosas que más he hecho de menos viviendo en Madrid. Quizás la única, porque Madrid del resto tiene de todo, ¿no? Qué bueno. Em, Henry, ¿tienes alguna receta secreta para gestionar personas? No sé si tengo una receta, la verdad. Lo que tengo son convicciones, o sea, o maneras en las que creo que por ahí funciona mejor, pero funciona mejor para mí, no significa que sea una fórmula para que a otros les funcione. Y de alguna manera es lo que comentaba antes, ¿no? O sea, trato de, digamos, en primer lugar, dejar hacer, que los otros hagan, dar libertad, y siempre lo digo cuando contrato a alguien que prefiero que se equivoque 1000 veces, pero no 2 veces en lo mismo. Entonces, ese es un punto. El otro punto es poder lograr un vínculo más allá de lo laboral, ¿no? O sea, saber interesarme y participar, digamos, en cuestiones que sean más allá de lo laboral para conocer la persona y sobre todo ver la sintonía que hay en las formas de ver la vida y los valores sobre todo, ¿no? Porque teniendo eso y teniendo la actitud adecuada, el resto viene solo. O sea, como comentábamos antes, la formación y la capacitación es algo que se adquiere, pero los valores no, los valores uno ya los trae de antes, ¿no? En su propia mochila, de acuerdo a lo que han tenido en su educación familiar y demás. Entonces, sobre eso, en la medida que uno tenga la capacidad de poder detectarlo, eso es súper importante, ¿no? Poder identificar esos perfiles. Tener gente de confianza, gente que tenga la actitud adecuada para poner la garra que hay que poner cuando hay que ponerla, ¿no? Bueno, dos últimas preguntas. Una es, ¿qué persona a lo largo de tu vida te ha influenciado más? Puede ser alguien bueno, lógicamente, a lo mejor tus padres o algún mentor o algo más elevado, ¿no? Lo que tú me digas. Bueno, y luego te hago la siguiente. Vale.
No, la que más me ha influenciado ha sido mi padre, definitivamente. Porque creo que es el mejor ejemplo que tuve en todo sentido, ¿no? En términos de valores, en términos también de liderazgo. O sea, si tomásemos a mi padre como el CEO de la familia, creo que lo ha hecho de una manera, digamos, muy afina como a mí me gusta hacerlo, ¿no? Ser paternalista, pero al mismo tiempo dar libertad para que tú hagas y te equivoques y aprendas y encuentres tu propio camino. Siempre ha sido un compañero en ese sentido y un guía, y que no ha querido imponer su forma de ver el mundo y de percibirlo. Él no era empresario, él era ingeniero, y además teníamos mucha diferencia de edad, porque él me tuvo a mí cuando tenía 56 años. Así que casi fue como un padre abuelo, ¿no? Él estaba ya, digamos, en otra etapa de su vida. Y eso también pudo haber influido un poco en su estilo. Pero definitivamente fue el que más me marcó, y muchas de las cosas que yo hoy utilizo como máximas las aprendí de él, ¿no? Qué bueno. Bueno, la última, ¿por qué llegas al Club CEO? ¿Qué te aporta el Club CEO? No sé, háblanos del cónclave, de tu cónclave, no sé, habla de mi libro. Sí, yo llego, el motivo por el cual llego es distinto al motivo por el cual me mantengo. Yo llegué más que nada buscando networking, o sea, vengo de Argentina, no tengo vínculos, muy pocos vínculos en España, con lo cual necesitaba ampliar de alguna manera mi red social, ¿no? O en este caso profesional. Y en ese sentido está bien, cumple, pero la verdad es que lo que he descubierto, y sobre todo en nuestro grupo en particular, es que aprendo muchísimo de cada una de las reuniones. O sea, hay gente que es muy talentosa y que tiene muchas cosas que yo admiro, ¿no? En cada uno encuentro cosas que me resultan útiles de aprender y de absorber y demás. Así que para mí es eso, es aprendizaje sobre todo, ¿no? Aprendizaje en las formas de pensar, aprendizaje en las formas de hacer. Así que por ahora estoy absorbiendo todo eso y estoy muy contento. Fenomenal. Estoy pensando que se nos ha olvidado hablar de tu faceta de profesor. Pero eso es igual porque sé que das clase en varias universidades y tal, pero eso igual lo dejamos para un siguiente café más adelante. Así es. O una cerveza también, podría ser. Henry, un placer tenerte este ratito con nosotros. Voy a dar al botón de desgrabar y nos quedamos un ratito en privado. Vale, muchas gracias.